Qué chido. Podcast escucha. Bienvenidos al podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Yo soy Julio Suárez, podcast escucha, y tú ya estás aquí. Episodio número 25, podcast escucha. Tú ya puedes llamarme Julio Suárez. Bueno, podcast escucha, yo como ya te decía, aquí estamos en el episodio número 25, podcast escucha. Un aplausote para ti, un aplauso totote para ti, porque si me has estado acompañando desde el primer episodio, podcast escucha, ya llevamos aquí casi medio año, papá. Échate ese trompo a la uña. Se me hace que el año tiene 52 semanas, ¿sí, no? Si mal no me equivoco, 52 semanas y ya vamos en la 25, ya casi vamos en la semana 26, la cual sería la mitad, ¿no? La mitad de 52, sería los 6 meses cumpliditos. Podcast escucha, medio año, trayéndote a ti tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez, podcast escucha, y pues nomás muchísimas gracias. No me canso de decirte que no me tomo a la ligera tu atención, no me tomo a la ligera de que tú estés aquí escuchándome, regalándome tus oídos, tu atención, y si me estás viendo también en YouTube, tus ojos, tus ojitos. Gracias, podcast escucha. Gracias, pero muchas gracias. Que es mi oración de que este podcast no nomás sea un momento donde venimos a divertirnos un momento, porque sí nos gusta de repente pues divertirnos un momento, pero que sea algo que te esté ayudando, podcast escucha, en tu caminar con Dios. Espero que especialmente esta cuaresma pues estés aprovechando para acercarte más a Dios, y ojalá, podcast escucha, ojalá y estos episodios te ayuden, estas reflexiones. Como ya te decía la semana pasada, estas semanas vamos a estar enfocándonos en los misterios dolorosos del Santísimo Rosario como una forma para prepararnos en esta cuaresma para poder celebrar la Semana Santa y la Pascua, a la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Podcast escucha de una mejor manera. Entonces, estas semanas antes de que pase la Semana Santa, pues estamos aquí compartiendo contigo en tu podcast favorito de Julio Suárez, podcast escucha, algunas reflexiones, algunas meditaciones acerca de los personajes que aparecen en la Pasión de Jesús, especialmente los que aparecen alrededor de los misterios dolorosos. Entonces, la semana pasada, como tú ya sabes, el podcast escucha, estábamos hablando acerca de la agonía, la oración y agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y estábamos hablando de Pedro y de Judas y de los discípulos y de Jesús mismo y su sufrimiento y su resignación. Estábamos hablando de todo eso, podcast escucha, básicamente meditando en los hechos que sucedieron alrededor de ese primer misterio del Santísimo Rosario. Y ahora, esta semana quisiera compartir contigo pues algunas reflexiones, podcast escucha, de personajes, pues sacadas de las vidas de estos personajes, de estas personas, alrededor del segundo misterio doloroso, que el segundo misterio doloroso, podcast escucha, si tú no sabías, yo sé que tú sabes, pero si no sabías, si estás escuchando este podcast o si lo compartiste con alguien que no sabe, podcast escucha, el segundo misterio doloroso del Santísimo Rosario es la flagelación de Jesús atado a la columna. No, te voy a ser sincero, podcast escucha, yo no sabía ni siquiera qué significaba todo eso. Yo antes de empezar a rezar el rosario y todo eso, yo no sabía qué quería decir la palabra flagelación. La verdad, no sabía. Pero si tú estás, podcast escucha, igual que yo, y no sabes lo que quiere decir la palabra flagelación, es básicamente como que te agarren como azotes, como cuando te azotan. Y cuando dice el título de ese misterio doloroso, ese segundo misterio doloroso del Santísimo Rosario atado a la columna,
no está hablando de la columna como de Jesús, así como que era lo que yo me imaginaba antes, que atado a la columna era como que si lo habían atado de la espalda, de la columna vertebral o algo así, podcast escucha, pero no. La columna es básicamente como un tipo pilar, donde Jesús estaba atado, sus manos atadas, mientras que, bueno, quizás sus pies también, no sé la verdad, pero me imagino que definitivamente sus manos, mientras que los soldados romanos, ya sea con chicotes, ya sea con varas, o ya sea, pues, con qué sé yo, la verdad, la Sagrada Escritura no especifica con qué es que lo estaban flagelando a Jesús, con lo que lo estaban flagelando a Jesús. Pero básicamente es esto, podcast escucha. Es un momento sumamente doloroso. Sumamente, me imagino, no sé si alguna vez te han dado como si te han pegado así como con un chicote o algo así, como con una... recuerdo que cuando estábamos chiquitos, una vez mi hermana y yo nos enojamos porque mi papá nos había mandado a vender lechugas, podcast escucha, y nosotros pues nos daba pena vender lechugas ahí fuera del mercadito. Y entonces no queríamos vender lechugas, y al último pues yo me paré y como que me quería ir a la casa y dejar a mi hermana sola ahí vendiendo lechugas porque yo tenía pena, pero ella hizo lo mismo al mismo tiempo. Entonces yo me levanté y luego ella se levantó y luego los dos nos venimos corriendo, podcast escucha, y dejamos las lechugas ahí en la plaza. Y Y mi papá se enojó pues mucho con nosotros, y recuerdo que había una cuarta una de las únicas veces que me acuerdo que mi papá usó una cuarta de caballo, podcast escucha, para chingarnos, para pegarnos. El caso, podcast escucha, es que duele bien mucho. No sé si alguna vez, pues imagínate cuando tus papás, si él... Quizás tus papás también te pegaban con cuartas o con un fajo o qué sé yo. El caso es que duele bien mucho, podcast escucha. Duele bien mucho. O no sé si alguna vez alguien te ha pegado como con una vara como una vara delgadita. Duele bien feo. El caso es que ahora imagínate eso multiplicado como 1000 veces o 100 veces, podcast escucha. Y es básicamente lo que sucedió aquí. El Imperio Romano usaba la flagelación como una manera para castigar a malhechores, castigar a personas que estaban en contra del Imperio Romano o que habían cometido crímenes graves, podcast escucha. El caso es de que, o sea, estaba grave la cosa. Muchas veces, bueno, no sé cuántas, pero estaba leyendo acerca de la flagelación y de más o menos qué era lo que pasaba. Muchas veces a los que los estaban flagelando morían atados a la columna, porque era tanta la sangre derramada, tanto como los golpes y bueno, y especialmente pues me imagino la sangre derramada, que literalmente pues they would bleed to death, o sea, se desangraban y se morían. Y podcast escucha, este castigo, porque básicamente era lo que usaban como castigo, estaba reservado para gente pero muy mala. No nomás laceraban así tanto a cualquier persona. El caso es de que a Jesús, Pilato mandó a Jesús a que lo laceraran, a que usaran este castigo de flagelación atado a la columna. Y yo quería hablar acerca de eso hoy, podcast escucha. Quería más o menos hablarte de diferentes personajes, de diferentes personas alrededor de este misterio. Y quiero leer las Sagradas Escrituras que hablan acerca pues de cuando esto le pasó a Jesús. Pero voy a empezar un poquito atrás. Voy a empezar cómo es más o menos que Pilato decidió mandar a Jesús a que lo azotaran. O por qué decidió, o qué es lo que led up to this, qué fue lo que hizo que esto sucediera. Podcast escucha, la flagelación de Jesús atado a la columna. Podcast escucha. Y básicamente es esto. Está una de las partes donde está
este acontecimiento escrito es en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo... Bueno, vamos a empezar en el versículo 11. Está un poquito más adelante, pero vamos a empezar en el versículo 11, podcast escucha. Y las Sagradas Escrituras básicamente dicen esto. Jesús compareció ante el gobernador y éste comenzó a interrogarlo. Le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, tú eres el que lo dice. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías lo acusaban, pero Jesús no contestó nada. Pilato entonces dijo, ¿no oyes todos los cargos que presentan contra ti? Pero Jesús no dijo ni una palabra, de modo que el gobernador se sorprendió mucho. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado, a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo, ¿a quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no te metas con ese hombre, porque es un santo, y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron al gentío a que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles a cuál de los dos quieren que les suelte, ellos contestaron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron, ¡crucifícalo! Pilato insistió, ¿qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza, ¡que sea crucificado! Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo, y les dijo, ustedes responderán por su sangre, yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato les soltó a Barrabás, mandó a azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Otra vez ese último versículo. Entonces Pilato les soltó a Barrabás, mandó a azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Palabra del Señor, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Podcast escucha, aquí vemos la sentencia de Pilato. Lo soltó a Barrabás y mandó a Jesús a que fuese azotado y a que pues se los dio a los que lo iban a crucificar. Podcast escucha. Vamos a orar un ratito, espérate. Dios Padre Todopoderoso, derrama tu Espíritu Santo sobre mi vida en este momento, sobre mi mente, mi corazón, mis labios, para ser un instrumento tuyo, Señor. Que no sea yo el que hable en este momento, sino que más bien yo sea solamente como un micrófono, Señor, que tú utilizas para decir tu mensaje. Por favor, derrama tu palabra de una manera poderosa, Señor, en esta noche, en este día, en esta tarde, donde sea el momento, cuando sea el momento en que la persona del otro lado de este micrófono, escuchando este episodio de número 25 de este podcast, que su corazón sea tierra fértil, Señor, tierra que reciba tu palabra de una manera poderosa y que haya un cambio palpable, Señor, en la vida de todos nosotros. Así sea. Amén. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podcast escucha. Aquí tenemos este segundo misterio doloroso. Podcast escucha cuando Pilato manda a que azoten a Jesús. La flagelación de Jesús atado a la columna. Podcast escucha. Y leímos lo
lo que pasó antes, lo que pasó alrededor de esto. Y yo quiero meditar, quiero reflexionar, podcast escucha. Quiero, se podría decir, vivir estos momentos a través de los ojos de las diferentes personas que son mencionadas en este pasaje bíblico. Y podcast escucha, no quiero enfocarme en todas las personas, porque pues, serían muchas, ¿verdad? Pero sí quisiera enfocarme por lo menos en 4 diferentes personas. Quiero hablar un poquito acerca de Pilato. Quiero hablar un poquito acerca de los jefes de los sacerdotes y de los judíos. Quiero hablar un poquito acerca de el gentío, el pueblo, que básicamente dice que fue como manipulado por los jefes de los sacerdotes y de los judíos. Y quiero hablar acerca también de Barrabás, podcast escucha. Y al final más o menos reflexionar en lo que más o menos significa esta flagelación de Jesús y por qué pasó, podcast escucha. Y pues sí, pero para empezar, pues vamos a empezar, podcast escucha. Vamos a empezar. Punto número 1, hay que hablar de Pilato. Hay que hablar de Pilato. ¿Qué onda con este vato? ¿Sabes algo? O sea, parece como que quiere liberar a Jesús, ¿verdad que sí? O sea, la verdad, de todas estas personas, que es como el que se ve como con un poquito más ganas, es el que se ve un poquito más favorable, podcast escucha, comparado con los demás, comparado pues con el pueblo, con los jefes de los sacerdotes y de los judíos, y hasta con Barrabás. Pilato se ve como que el que tiene menos culpa en este acontecimiento. Al contrario, se ve como que quiere ayudar a Jesús. Se ve como que nomás las circunstancias no le ayudaron, podcast escucha. Y por eso al final entrega a Jesús a que sea azotado y a que lo crucifiquen. Pero podcast escucha, solamente, o sea, sí, quizás Pilato tenía esas buenas intenciones, podcast escucha. Quizás Pilato tenía como esa conciencia de que lo que querían que él hiciera era algo malo, de que lo que querían que él hiciera era algo que no era justo, era algo pues reprochable, podcast escucha. Y a ver, deja que pongo aquí, me di cuenta de que mi computadora no está conectada. Dame un momentito, podcast escucha. Ahí está, ya para que se vaya cargando, para que no se vaya a morir. Y podcast escucha, pues, ¿qué pedo con Pilato? Porque, o sea, fíjate, sí, al parecer, como al principio, cuando solamente estás leyendo esta como en la superficie, parece como que Pilato no tuvo nada la culpa, podcast escucha. Pero sin embargo, cuando empiezas a leer como todo esto que está pasando antes de que Jesús sea lacerado, antes de que Jesús sea antes de que pase la flagelación atado a la columna, podcast escucha, y ves como todo lo que está pasando y te das cuenta de que a pesar de que Pilato sí le remuerde la conciencia, a pesar de que Pilato sabe que lo que quieren que él haga es algo injusto y es algo malo, podcast escucha, de todos modos termina cayendo en el error, termina cayendo en ese pecado de condenar, de mandar a azotar y de mandar a matar a Jesús de todos modos, podcast escucha. O sea, a pesar de sus buenas intenciones, a pesar de tratar de soltar a Jesús, porque vimos que sí trató pues dándoles la opción de ¿a quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? O sea, estaba tratando y hasta les estaba diciendo, pero yo no encuentro nada de malo con este compa, hay que dejarlo libre básicamente. Y al final pues vemos que hasta se lava las manos y todo eso, podcast escucha, lo cual es como no asumió su responsabilidad. Pero yo pienso que ese fue el problema, podcast escucha. El problema fue el problema con Pilato, en Pilato, en este momento, antes de la flagelación, y la razón por la cual mandó a azotar a Jesús, podcast escucha, fue que Pilato, a pesar de sus deseos de dejar a Jesús libre, a pesar de que su conciencia sí como que lo estaba, como que sí le estaba carcomiendo la conciencia, se podría decir, como que sí le estaba pues lastimando la conciencia hacer esta cosa que él sabía que era injusta.
al final del día terminó haciéndola de todos modos. Y yo sé que quizás podemos ver a Pilato como alguien bueno en la pasión, como alguien que no quería. Pero podcast escucha, cuando tú lees en los otros evangelios que Jesús está, en el evangelio de Juan, por ejemplo, Jesús está delante de Pilato y Pilato le está haciendo preguntas a Jesús. Y en ese momento Jesús ya no está respondiéndole a Pilato. Y lo que dice Pilato, hay una frase en el Evangelio de San Juan que Pilato dice que lo condena a Pilato. Que literalmente porque, o sea, tú sabes que él sabía que tenía el poder para dejar, o que él pensaba que él tenía el poder para dejar a Jesús libre o para crucificarlo. Y básicamente es esto, podcast escucha, en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 9, podemos leer esto. Volvió a entrar en el palacio y preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó palabra. Entonces Pilato le dijo, ¿no me quieres hablar a mí? Y fíjate lo que dice aquí, podcast escucha Pilato, dice, ¿no sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte? Oh, Pilato, esas palabras te condenan. Entonces, si tienes el poder, si tú sabes que tienes el poder, Pilato, si tú literalmente estás declarando delante de Jesús que tú tienes el poder para liberarlo y que tú tienes el poder, ya sea puedes liberarlo o puedes mandarlo a crucificar. Si tú sabes que tienes ese poder, Pilato, entonces ¿por qué accediste a los judíos? Entonces, ¿por qué hiciste caso, Pilato? Si tú sabías que tenías el poder, entonces, ¿por qué hiciste caso? ¿Por qué condenaste a Jesús? Si tú sabes que Jesús es inocente, y en otras partes, Pilato, en otras partes de las Sagradas Escrituras, tú dices, Jesús es inocente, yo no veo nada malo con él. ¿Por qué quieren que lo crucifiquemos? ¿Por qué quieren condenarlo a muerte? Pilato, si tú sabes dos cosas, si tú sabes que Jesús es inocente y si tú sabes que tienes poder para liberarlo, entonces, ¿por qué no lo hiciste? Y esa es la pregunta que yo estaba meditando, podcast escucha. ¿Por qué mandó Pilato a que Jesús fuera, por qué mandó a que Jesús fuera flagelado? Porque ultimadamente fue Pilato el que mandó a que azotaran a Jesús. Las Sagradas Escrituras dice eso. Podcast escucha. Y estaba pensando en esto. Si tú dices que tú tienes el poder, si tú puedes hacer algo, entonces ¿por qué te lavas las manos y dices que esto es tu culpa y después mandas a Jesús a que sea lacerado y mandas y entregas a Jesús a que sea crucificado, Pilato? Y sabes que estaba pensando en esto, podcast escucha, estaba pensando en esto, en que, ¿por qué, Pilato? ¿Por qué si sabes que tienes el poder? ¿Y por qué si sabes que Jesús es inocente? Entonces, ¿por qué te lavas las manos y mandas a Jesús a que sea azotado y lo entregas a que sea crucificado? Y fíjate, podcast escucha, en los otros evangelios nos pueden ayudar a entender un poquito más el por qué Pilato manda a lacerar, manda a que Jesús sea pues flagelado, la flagelación, atado a la columna. Entonces, básicamente, en el Evangelio de Marcos dice esto. Dice, Pilato les dijo, ¿qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? La gente gritó, crucifícalo. Pilato les preguntó, ¿pero qué mal ha hecho? Y gritaron con más fuerza, crucifícalo. Y luego aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 15, las Sagradas Escrituras nos dejan ver por qué fue que Pilato accedió. ¿Por qué fue que Pilato mandó azotar a Jesús? Podcast escucha, y escucha bien lo que va a decir las Sagradas Escrituras aquí. Dice, Pilato quiso dar satisfacción al pueblo. Dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús. Lo hizo azotar y después lo entregó para que fuera crucificado. Podcast escucha.
la palabra de Dios en este evangelio según San Marcos nos dice básicamente por qué Pilato accedió, por qué Pilato accedió a lo que le estaba pidiendo el pueblo judío en esa mañana. Y yo pienso que es de mucha, pues, nos debe de hacer reflexionar, podcast escucha. Porque la palabra de Dios básicamente dijo esto, dijo, Pilato quiso dar satisfacción al pueblo. Dejó pues en libertad a Barrabás y se sentenció a muerte a Jesús. Lo hizo azotar y después lo entregó para que fuera crucificado. Entonces ya vimos que Pilato no manda a azotar ni a que Jesús sea crucificado porque Jesús cometió un crimen, sino más bien porque el pueblo era lo que quería. No lo manda porque logró encontrar un error, un pecado, logró encontrar un delito, más bien dicho, un delito en Cristo, sino sola y únicamente, podcast escucha, por el pueblo, para que se callaran, para que no causaran tanto alboroto, para que lo dejaran en paz, para no tener que lidiar con ellos. O sea, podcast escucha, Pilatos comprometió su conciencia, su sentido de justicia, podcast escucha, y lo hizo simplemente por la gente. Lo hizo simplemente por la gente, podcast escucha. En el Evangelio de Lucas podemos leer un detallito más grande, podcast escucha, o un detallito que nos enseña a ver por qué exactamente la flagelación. Y es que la flagelación Pilato la usó como para que no pidieran la muerte de Jesús. Haz de cuenta que Pilato vio que el pueblo quería condenar a Jesús a muerte y decidió castigarlo para que la gente estuviese a gusto con el castigo que le dieron a Jesús y así no pidieran la muerte de Jesús. Pero no le sirvió de nada, podcast escucha. No le sirvió de nada tratar de apacentar a la gente y al final castigó a Jesús, lo mandó a azotar injustamente, lo mandó a azotar y después de todos modos también lo mandó a que lo crucificaran. Y podcast escucha, meditando, pensando en la razón por la cual este Pilato mandó a azotar y accedió a lo que estaba pidiendo el pueblo de condenar a Jesús a muerte en este instante, podcast escucha, meditando en este segundo misterio doloroso del Santísimo Rosario, me hace pensar, no manches, Pilato, qué culero, qué gacho. Tú literalmente le declaraste a Jesús que tú tenías el poder. Entonces, ¿por qué accediste a lo que te pedía esta gente? ¿Por qué accediste? Si tú sabías, si tú mismo declaraste que Jesús era inocente, si tú sabías que te lo habían entregado, que lo habían puesto ante ti simplemente por envidia, porque era lo que decía el evangelio, y en otro evangelio dice, por rivalidad. Si tú sabes que fue solamente por envidia, si tú sabes que fue solamente por rivalidad, si tú sabes, Pilato, que Jesús es inocente, entonces ¿por qué fregados le estás haciendo caso a esta gente? Y yo me puse a pensar, podcast escucha, y pues traté de ver esto a través de los ojos pues de Pilato, y me di cuenta que quizás muchas veces en mi vida yo he actuado de esa manera. Y quizás tú también, podcast escucha. Y quizás no solamente tú, pero también tú conoces a personas que de cierta manera han actuado igual que Pilato en este segundo misterio del Santísimo Rosario, este segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús. Y cómo es que Pilato accedió a que Jesús fuera y mandó a que Jesús fuera azotado y fuera entregado a muerte. Podcast escucha, lo hizo simplemente por la gente. Prendo aquí. Perfecto. Lo hizo simplemente por la gente, podcast escucha.
No lo hizo porque él pensaba que era lo que estaba haciendo era justo, no lo hizo porque pensó que lo que estaba haciendo era bueno, lo hizo simple y sencillamente por la gente, porque la gente lo pidió. Y podcast escucha muchas veces puede suceder que tú y yo caigamos en la misma, en la misma trampa, en el mismo error, en el mismo pecado, o que caigamos en pecado por la misma razón por la cual Pilato en este momento accedió, por la gente. Porque nos importa mucho lo que diga la gente, porque ya queremos de que no nos estén gritando, porque ya queremos de que no nos estén diciendo cosas, accedemos a lo que ellos piden. De repente, podcast escucha, me pongo a pensar cuántas veces pues, de repente hay una muchacha que quiere literalmente permanecer virgen, esperarse a tener sexo hasta estar casada. Y lo que ella quiere, lo que su conciencia le dice es espérate hasta el matrimonio. Espérate hasta el matrimonio. Y ella sabe que eso es lo mejor. Ella sabe que quizás eso es lo mejor, lo que es bueno ante los ojos de Dios. Podcast escucha, pero muchas veces, o cuántas veces, cuántas jovencitas que aún teniendo esa mentalidad, aún teniendo esa conciencia delante, pues dentro de ellas, que diga, pues terminan accediendo a lo que dicen sus amigas, y sus amigas dicen, no, es que, ¿cómo que todavía eres virgen si ya tienes 18 años, bla, 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 bla? O terminan accediendo a los deseos de su novio, que no, es que si tú no me vas a hacer nada, pues yo mejor te voy a dejar y todo eso. Y caen en el pecado, no porque piensen que lo que van a hacer está bien, no por... y aún sabiendo que lo que van a hacer está mal, podcast escucha, pero lo hacen simplemente por la gente, porque la gente se los está pidiendo. O cuántas veces un jovencito que sabe que él no debe de estar haciendo drogas, él sabe que no debe de estar metiéndose esas cosas en su cuerpo, él sabe que eso es malo, su conciencia le dice que eso es malo, y sin embargo, podcast escucha, lo hace. ¿Por qué? Porque sus amigos le están diciendo que lo haga. ¿Cuántas veces, podcast escucha, tú y yo no hemos caído en pecados sabiendo que lo que estamos haciendo está mal, sabiendo que en nuestra conciencia que lo que estamos haciendo no está bien, podcast escucha, y lo hemos hecho? ¿Por qué? Para complacer, para satisfacer a los demás. Y terminamos condenando a Jesús a muerte en nuestro corazón. Terminamos lacerando a Jesús en nuestro corazón, podcast escucha, para complacer a los demás. Para complacer a los demás. Y puede ser algo así grave, podcast escucha, grave, o puede ser algo que también es grave, pero un poquito más simple, como no quieres verte mal si alguien de tu familia viene a visitarte el domingo y tú tienes que ir a misa, pero después, ay no, ¿cómo vas a no ser cordial con ellos y cómo les vas a decir que tienes que ir a misa si vinieron a visitarte? Y no, podcast escucha, por lo que piense la gente, ¿cuántas veces caemos en pecado? Por lo que piense la gente, cuántas veces hacemos cosas que nuestra conciencia nos declara y nosotros sabemos en nuestro corazón que está mal, podcast escucha. Cuántas veces actuamos como Pilato en este segundo misterio doloroso del Santísimo Rosario, la flagelación, y accedemos a hacer algo malo simplemente para complacer a los demás. Podcast escucha. Que nuestro corazón no sea como el corazón de Pilato. Que nuestro corazón no sea como ese corazón que quiere complacer a los demás antes de complacer a Dios. Que nuestro corazón no sea eso, que estemos buscando la admiración, que estemos buscando que las demás, lo que piensan, que las demás personas piensen bien de nosotros. Podcast escucha. Que no seamos así. Que no seamos así. Que seamos al revés. Que a pesar de lo que diga la gente, a pesar de que la gente se enoje con nosotros, nosotros hagamos lo que sea correcto. Esa es una de las oraciones que vienen a mi corazón, podcast escucha, al meditar en este segundo misterio, la flagelación. Cuando Jesús fue flagelado por culpa de que Pilato le importó más lo que decía la gente que hacer lo correcto. Podcast escucha.
Otros de los personajes que también en este misterio llaman mucho mi atención y los cuales están como detrás de todo, son como la mente maestra detrás de todo esto, de todo esto, de condenar a Jesús a muerte, podcast escucha, son los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos. Y hay dos puntos que llaman mucho mi atención, podcast escucha. El primero, acerca de ellos, de los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos. Hay dos puntos que llaman mucho mi atención. El primer punto es que es la razón por la cual entregaron a Jesús, lo cual la palabra de Dios revela en lo que estábamos leyendo en el Evangelio de San Mateo. Dice, Pilato supo que se lo estaban entregando a Jesús, a ellos, simplemente por rivalidad. Simplemente porque ellos tenían envidia de Jesús. Y podcast escucha, yo me puse a pensar, es que estos vatos, ¿hasta dónde están llegando por su envidia? ¿Hasta dónde están llegando por su envidia? O sea, le tenían envidia a Jesús porque pues a Jesús lo seguía mucha gente, podcast escucha. Jesús había ayudado a mucha gente. Jesús había hecho muchos milagros, podcast escucha. Y no solamente la gente lo seguía a Jesús por sus milagros, pero también porque su mensaje era fuerte, era poderoso, era con autoridad y le ayudaba a la gente a vivir mejor. Tan poderoso, era como su prédica, se podría decir. Su prédica, que podcast literalmente gente lo seguía por mucho tiempo a lugares desiertos. No sé si recuerdas cuando la gente sigue a Jesús al desierto, que pasa después de eso el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero podcast escucha, básicamente la gente lo siguió a él por tantas horas y al desierto que no tenían nada que comer. O sea, imagínate seguir a alguien tanto tiempo que literalmente lo sigues hasta el desierto y estás ahí viendo y escuchando qué es lo que está haciendo y qué es lo que está diciendo. Y la palabra de Dios dice que eran 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, aunque me imagino que ya estaba hasta el 10,000 personas que lo estaban, si cuentas a las mujeres y a los niños, más de 10,000 quizás personas que estaban siguiendo a Jesús para escuchar lo que él tenía que decir. Entonces, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos estaban llenos de envidia, podcast escucha. Y gracias a su envidia, o por causa de su envidia, podcast escucha, estaban entregando a esta persona inocente a la muerte. Y gracias a su envidia, podcast escucha, o por causa de su envidia, estaban levantando falsos testimonios, estaban mintiendo y estaban manipulando a los demás por causa de su envidia, podcast escucha. ¡Qué gachos! Pero al mismo tiempo, podcast escucha, al meditar en el rol que tuvieron los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos para que Jesús fuera azotado y condenado a muerte, muchas veces ese rol de envidia y esas cosas que hicieron, podcast escucha, quizás tú y yo podemos también, como podemos caer en el mismo error de Pilato, también podemos caer en el mismo error que los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos, donde estamos actuando por envidia, donde vemos que le va bien a otra persona y en vez de estar felices porque Dios los está bendiciendo, en vez de estar felices simplemente porque les está yendo bien, podcast escucha, nos llenamos de rabia, nos llenamos de envidia, pensamos que nosotros merecemos más que ellos y por qué ellos tienen más. Y en vez de agradecer, en vez de tomarlo como qué chido, les está yendo bien, nos dejamos utilizar por la envidia en nuestra vida y en nuestro corazón. Y aquí los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos cayeron en condenar a alguien a muerte, podcast escucha. Cayeron en levantar falsos testimonios, cayeron en mentiras y cayeron en manipulación. Yo no sé, podcast escucha, si tú has lidiado con envidia en tu vida. Yo no sé si últimamente
ves que a tus amigos les está yendo bien, o ves que hasta a tus enemigos, si es que tienes, les está yendo bien. Podcast escucha, y tú te llenas de rabia. Los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos cayeron en manipulación, cayeron en mentiras, cayeron en falsos testimonios, cayeron en condenar a alguien inocente a la muerte. Podcast escucha. Pero muchas veces nosotros la envidia, si no es que nos hace caer en todas esas cosas, como condenar, tan grave como condenar a alguien a muerte, podcast escucha, por nuestra envidia, quizás caemos en cosas similares, aunque no tan grandes como los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos. Pero meditando en el rol que tuvieron ellos para que Jesús fuera flagelado y fuera condenado a muerte, podcast escucha, me pongo a pensar en mi corazón. ¿Y cuántas veces quizás yo he sido envidioso? Y a través de esa envidia he deseado mal a alguien, o he mentido o levantado chismes o dicho chismes, o quizás he dicho mentiras de personas simplemente nomás por envidioso. Yo no sé si te ha pasado a ti, podcast escucha, pero este misterio, este segundo misterio del Santísimo Rosario, este segundo misterio doloroso, me hace reflexionar en mi corazón. Oye, Julio, ¿es que acaso tú también tienes envidia de alguna u otra manera en tu corazón? Y quizás no has caído en cosas tan graves como cayeron estos jefes de los sacerdotes y jefes de los judíos, Julio, pero quizás de todos modos sí has caído en otros tipos de pecado a través de tu envidia. O sea, este misterio, podcast escucha, me hace pensar que quizás si yo no checo la envidia en mi corazón puede convertirse en un corazón duro como el de los jefes de los sacerdotes y de los judíos. Mi corazón puede caer, podcast escucha, en un resentimiento hacia la gente que le va bien. Y esa envidia, esa dureza de corazón, podcast escucha, puede hacer de mi vida, de mi corazón, de mi carácter, algo podrido, algo feo, algo malo. Podcast escucha. Y este segundo misterio me ayuda a pedirle a Dios, no dejes que la envidia entre en mi corazón. Y le pido lo mismo por ti, podcast escucha. A través de meditar en este misterio y ver la envidia y las manipulaciones y la rivalidad que sentían los jefes de los sacerdotes y de los judíos, yo pido por ti también, para que tu corazón no quede envidia, para que en tu corazón no haya envidia. Y que si es que la hay, que por la preciosísima sangre de Jesucristo, especialmente por su sangre derramada durante la flagelación, atado a la columna, podcast escucha, que tu corazón sea liberado de esa envidia. Y ahora me gustaría hablar un poquito acerca de el pueblo. O sea, ¿qué pedo con estos vatos que se dejan manipular por estas personas? Podcast escucha y condenan a alguien inocente a la muerte. Condenan a Jesús a la muerte gritando, crucifícalo, crucifícalo. Queremos a Barrabás, no queremos a Jesús. ¿Qué pedo con el pueblo? Podcast escucha, qué gacho. Y todo fue porque se dejaron manipular por las voces de estas personas malvadas. Podcast escucha. La verdad es que le tomo mi agüita aquí, perrié. Podcast escucha. El pueblo se me hace como de mente bien débil. El pueblo se me hace, como dice el dicho, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde vaya la gente? Perdón si te llamas Vicente. Perdón, primo, perdón, tío. Perdón, Vicente Fernández. No es mi culpa, ¿no? Así va el dicho. No, yo no. Nomás es porque rima. Entonces el dicho va, ¿dónde va Vicente? A donde vaya la gente. Y es básicamente
Es básicamente lo que quiere decir ese dicho, o una de las cosas que quiere decir ese dicho, por lo menos, es de que hay gente que nomás se deja llevar por lo que esté la otra gente diciendo alrededor de ellos. Hay gente que nomás se deja llevar por las voces que escuchan, que ellos detectan como que son voces con autoridad y no cuestionan si lo que les están diciendo es algo bueno o algo malo. Podcast escucha, básicamente el pueblo en este misterio segundo de la pasión de Jesús, en este misterio doloroso, la flagelación, y antes de que esté pasando, y que el pueblo pues también influye a la decisión de Pilato de mandar azotar a Jesús y de condenarlo a muerte. Podcast escucha, pero el pueblo influye mucho en que Pilato haya decidido mandar azotar a Jesús y que lo haya condenado a muerte. Pero no sé ni siquiera si lo estaban haciendo completamente convencidos de que Jesús sí era malo. Podcast escucha. O sea, básicamente nomás estaban haciendo porque sus líderes se los habían dicho. ¡Qué gacho! O sea, literalmente se me hace como gente que se la lleva la corriente. Literalmente, podcast escucha. Como decía escribió G.K. Chesterton, escribió, solamente algo vivo puede ir en contra de la corriente, porque algo muerto siempre va a ser llevado donde va la corriente. Podcast escucha. Y este pueblo se me hace con una mente pues muerta, que no pueden pensar por ellos mismos y que son fácilmente manipulados por sus líderes. Y podcast escucha, pues no sé. Muchas veces quizás tú y yo podemos caer también en el mismo error en el cual cayó el pueblo en este momento, y dejar que nuestras mentes, que nuestras decisiones, que nuestra vida, que las cosas que nosotros estamos gritando sean simplemente manipuladas por las personas que quizás nosotros vemos con autoridad. Podcast escucha. Y por eso mucha gente, por ejemplo, ellos sabían, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo como que a lo menos en el campo político se podría decir, es como muy controversial, ¿verdad? Y es el aborto. La iglesia enseña que el aborto es malo, es un pecado mortal. Estás literalmente condenando a muerte, estás matando a alguien inocente. Así como en este segundo misterio, cuando Pilato, a través de lo que dijo el pueblo, porque el pueblo fue manipulado por los jefes de los sacerdotes y de los judíos, y porque fue manipulado, condenó a muerte a alguien inocente. Lo mismo pasa, podcast escucha, con el aborto. Lo mismo pasa, podcast escucha, que muchos de nuestra gente que se hace llamar cristiana, se hace llamar católica, condenan a muerte a estos bebitos en el vientre de sus mamás, el lugar donde deberían de ser. Podcast escucha, donde deberían de estar más seguros. Condenan a muerte a estas criaturas que son abortadas. Podcast escucha, diciendo que el aborto no es malo, gritando y repitiendo como pericos frases estúpidas que dicen las personas a las cuales ellos siguen, ya sea en las redes sociales, ya sea en su partido político, ya sea en todas lo que dice la cultura, y siguen lo que sus líderes de ellos, porque su líder no es Jesús. Su líder no es Jesús, ni la iglesia que Jesús fundó. Sus líderes, de todas esas personas que, a pesar de hacerse llamar católicos, están a favor del aborto, hacerse llamar cristianos, están a favor del aborto. Ellos no están escuchando a Jesús. Ellos no están escuchando la iglesia que Jesús fundó. Podcast escucha. Ellos están escuchando sus otros líderes, como el pueblo aquí estaba escuchando a esos líderes malos. Podcast escucha. Y entonces ellos dicen, estoy a favor del aborto. Es solamente
pedazo de células o qué sé yo, no sé cómo, estupideces que dicen. El caso, podcast escucha, es que el pueblo aquí cayó en ser manipulados y en condenar a muerte a alguien inocente, podcast escucha, simplemente porque dejaron que su cerebro fuera lavado por estos jefes de los sacerdotes y de los judíos. Y gracias a dejarse manipular por lo que estaban escuchando de estos falsos o malos líderes, podcast escucha, escogieron mal. Escogieron mal. Pilato les dio la oportunidad, la vida les dio la oportunidad. Puedes escoger a Barrabás o puedes escoger a Jesús. Puedes escoger a Barrabás o puedes escoger a Jesús. ¿Y sabes qué, podcast escucha? Yo no sé si tú sabías, el nombre Barrabás quiere decir hijo del Padre. No sé si algunas traducciones tú has leído que cuando Jesús habla acerca de Pedro, le dice, y tú eres ¿cómo se dice? Pedro o Simón Barjona. Y en otras traducciones dice Pedro, hijo de Jonás, porque Bar quiere decir hijo de. Bartolomeo es hijo de, o Bartimeo quiere decir Bar, hijo, y Timeo quiere decir como temor, hijo de temor, significa la palabra, se me hace Bartimeo. No estoy bien seguro, pero sí estoy seguro que la palabra Bar antes de un nombre quiere decir como hijo de. Entonces la palabra el nombre Barrabás quiere decir hijo de Abba. Yo no sé si tú sabías que la palabra que Jesús usaba para hablar con el Padre era una palabra que dice Abba, que quiere decir así como papito. Entonces, la palabra Barrabás, el nombre Barrabás, quiere decir hijo del Padre. Y aquí está el pueblo, podcast escucha, escogiendo entre entre Barrabás, hijo del Padre, o escoger entre él o entre Jesús, que es el verdadero hijo del Padre. En otras palabras, tienen la opción de escoger entre el verdadero hijo del Padre, que es Jesucristo, o tienen la opción de escoger a esta persona que solamente lleva el nombre, pero que no es realmente el hijo del Padre. Podcast escucha. Y escogen mal. Escogen mal porque su mente había sido manipulada. Su mente había sido lavada, podcast escucha, y escogieron mal. Escogieron mal. Dejaron suelto a un asesino y ladrón, podcast escucha, y condenaron a un inocente, a Jesucristo nuestro Señor. Y muchas veces a nosotros, podcast escucha, porque hemos dejado tantas voces malas que entren a nuestra mente, ya sea a través de shows que vemos, ya sea a través de música que escuchamos, ya sea aún a través de libros que leemos, podcast escucha, y nos han cambiado, trastornado nuestro corazón tanto, podcast escucha, que escogemos mal. No sé cómo decirlo, escogemos mal. Escogemos mal, podcast escucha. Escogemos el pecado en vez de la gracia de Dios. Escogemos una falsa felicidad en vez de el gozo verdadero que Jesús nos ofrece. Escogemos un momento de placer. Un momento de placer, podcast escucha, y echamos a perder matrimonios, echamos a perder vidas enteras, echamos a perder la confianza que quizás tenía nuestro cónyuge con nosotros, podcast escucha. Escogemos mal. Estamos como el pueblo. Por eso es tan importante que todos los días tengas un momento en el cual le das la oportunidad a la palabra de Dios, a la voz de Dios, que sea la voz de Dios la cual moldee tu corazón, tu mente, tu conciencia, podcast escucha. Porque si no, vamos a caer exactamente en lo que cayó el pueblo. Vamos a dejar que nuestra mente sea manipulada, que nuestra voluntad sea manipulada, podcast escucha, y vamos a empezar en nuestras vidas a escoger cosas equivocadamente. Es mi oración al ver el pueblo en este segundo misterio,
y ver cuánta fue la influencia del pueblo para que Pilato decidiera azotar, mandar a Jesús a azotar, me hace orar por ti y por mí, podcast escucha, para que escuchemos la voz de Dios, para que realmente le demos a Él, a su palabra, la oportunidad de moldear nuestras conciencias y nuestra voluntad, podcast escucha, para poder no ser como el pueblo en este misterio y escoger mal. Y ya la última cosa que quería compartir contigo, podcast escucha, es pues ver cómo todo esto, antes de que Jesús sea mandado a azotar y literalmente ser condenado a muerte, podcast escucha, vemos que Jesús básicamente vemos a Barrabás y quería hablar un poquito acerca de Barrabás y ya estaba contándote hace ratito de que el nombre Barrabás quiere decir hijo del Padre. Pero la razón por la cual llamó tanto mi atención Barrabás esta semana, podcast escucha, es porque yo pienso que tú y yo somos como Barrabás. Yo pienso que tú y yo, podcast escucha, somos como Barrabás. Si vemos a Barrabás, vemos que él quedó libre porque Jesús básicamente tomó su lugar. Si vemos a Barrabás, vemos a alguien que no era inocente. Vemos a alguien que sí merecía la muerte por su pecado. Vemos a alguien, podcast escucha, que fue justamente condenado a muerte, pero que en el último momento fue reemplazado por alguien inocente. Podcast escucha. O sea, al que le tocaba morir era a Barrabás. Y sin embargo llegó el verdadero Barrabás, el verdadero hijo del Padre, podcast escucha, y básicamente tomó su lugar. Y sí o no, es exactamente, si nunca lo habías escuchado, te quiero decir, al terminar ya este podcast escucha, que es exactamente lo que pasó contigo y conmigo cuando Jesús murió en la cruz. Cuando Jesús fue condenado a muerte, Él no solamente tomó el lugar de Barrabás, sino que también tomó el lugar tuyo y el lugar mío. Podcast escucha. Es lo que enseña la Iglesia Católica. Jesús vino a pagar una deuda que Él no debía, porque tú y yo debíamos una deuda que no podíamos pagar, podcast escucha. Él vino y sufrió en sí mismo, podcast escucha. Tomó en sí mismo nuestros pecados, como lo meditábamos y reflexionábamos la semana pasada, pero no solamente nuestro pecado y nuestra culpa cayeron sobre Él, sino que sobre Él también cayó, podcast escucha, nuestro castigo. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 3:16, se me hace, que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna, podcast escucha. Y la manera en la que hizo eso fue tomando nuestro lugar, siendo castigado en nuestro lugar. Nos salvó, podcast escucha. Algo parecido a lo que pasó, es algo más o menos parecido para que tengas un poquito, como que puedas más o menos imaginarte esto. Es algo parecido a lo que pasó un día en Auschwitz. No sé si era en Auschwitz o en otro campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El caso es que en uno de estos campos de concentración estaba un padrecito católico llamado Maximiliano. Y básicamente, un día en el campo de concentración se escapó alguien. Y para castigar y para hacer un ejemplo para que ya nadie más se escapara, los guardias nazis empezaron a escoger a diferentes personas para que básicamente diciendo, si esta persona que se escapó no regresa, vamos a matarlos a todos ustedes. Como no sé si los escogieron como por números, o no sé si los escogieron nomás así como at random, pero básicamente eso es lo que pasó.
Y sucedió que una de las personas que escogieron a la cual iban a matar, fue a la persona que estaba cerca, una de las personas que estaba cerca de Maximiliano Kolbe, el padrecito Maximiliano. Y básicamente, podcast escucha, lo que pasó fue que esta persona empezó como a suplicar por su vida. Empezó a decir, no, yo no quiero morir. Yo tengo una esposa, yo tengo hijos, yo no quiero morir aquí. Y fue tantas sus súplicas que en ese momento yo me imagino tocaron el corazón de Maximiliano, del padrecito Maximiliano. Y el padrecito básicamente levanta la mano o le dice al guardia, oye, yo quiero tomar su lugar. Yo tomo su lugar. Si quieres, mátame a mí y deja que él viva. Y el guardia nazi le dice, pues, ¿quién eres tú? Y dice, oh, yo soy un sacerdote católico. Y como los nazis, yo no sé si tú sabías que pues, los nazis no solamente no querían a los judíos, sino que tampoco querían a los cristianos y tampoco querían a los católicos, especialmente a los sacerdotes. Estaban también en contra de ellos. Entonces, al escuchar de que era un sacerdote católico el que iba a morir en vez de esta persona, pues sí accedió el guardia. Y metieron a Maximiliano y a los demás en una recámara, de gas. Los iban básicamente a matar con gas. Al final ni siquiera el gas lo pudo matar, así que lo tuvieron que poner una inyección letal. Y Maximiliano básicamente dio la vida. Murió en lugar de este otro prisionero que estaba en ese campo de concentración nazi. Y lo curioso fue que se acabó la guerra y sí fue liberado y sí logró sobrevivir esta persona por la cual Maximiliano Kolbe había dado su vida. Y no solamente eso, años después, cuando en Roma el Papa Juan Pablo II, se me hace que fue el Papa Juan Pablo II, estaba canonizando, declarando oficialmente santo a San Maximiliano Kolbe, esa persona que había sobrevivido gracias a Maximiliano, estaba ahí en Roma, presenciando, podcast escucha, la canonización de esta persona que había dado su vida en lugar de él. Tú y yo somos Barrabás. Maximiliano lo que hizo fue como lo que Maximiliano hizo por esa persona en ese campo de concentración nazi. Es básicamente lo que Jesús hizo en este momento con Barrabás antes de ser azotado, ser mandado a ser azotado en la flagelación, podcast escucha, y lo que también hace por ti y por mí, porque la iglesia enseña que Jesús murió por ti, resucitó al tercer día, murió para derrotar nuestra muerte eterna y resucitó para restaurarnos a la vida eterna, podcast escucha. Yo no sé si alguna vez tú le has pedido a Dios o le has dicho a Dios que tú aceptas que Él sufrió por ti. Yo no sé si tú alguna vez le has dicho a Dios que tú aceptas ese regalo de salvación que Él te ofrece todos los días, podcast escucha, a través de su muerte, su resurrección. Podcast escucha, si no lo has hecho nunca, yo te invito en este momento a que aceptes ese regalo de Jesús que te dice, oye, yo morí por ti. Yo morí para que tú seas libre. Yo morí para que tú no te tengas que ir al infierno. Yo morí para que tú puedas algún día entrar al cielo. Yo resucité para restaurarte a la vida, para restaurarte a la libertad, para restaurar tu dignidad y para salvarte. Podcast escucha, si nunca lo has hecho, en este momento quisiera que lo hicieras conmigo, pero antes de hacerlo, antes de aceptar ese regalo de salvación que Jesús te quiere ofrecer, ese primer paso para vivir una vida en Él, en estado de gracia, yéndote a confesar, recibiendo los sacramentos, podcast escucha, o aún recibiendo el bautismo, si no has sido bautizado, podcast escucha. Antes de hacer todo eso, quiero que en este momento pensemos en Jesús siendo lacerado. Imagínate a Jesús atado a la columna. Imagínate que le quitan su ropa y empiezan, podcast escucha,
con los instrumentos de laceración, con varas, con chicotes. Con algunos de esos chicotes tenían pedazos de hueso o pedazos de fierro al final, podcast escucha. Entonces cuando pegaban, hasta podías jalar carne, la piel, podcast escucha. Imagínate a Jesús sangrando. Imagínate a Jesús sangrando injustamente, podcast escucha. E imagínate que tú fuiste Barrabás y que a ti te tocaba. Y en este momento, pues, hacemos una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, meditando en este segundo misterio, Señor, del Santísimo Rosario, el segundo misterio doloroso del Santísimo Rosario, tu flagelación, Señor, atado a la columna. Meditado cómo tú dejaste que tus manos fueran atadas y que las manos de Barrabás fueran desatadas. A pesar de que él no era inocente, a pesar de que él sí era culpable. Meditando en el hecho de que fuiste injustamente azotado, injustamente crucificado, injustamente condenado a muerte, Señor, simplemente porque un pueblo se dejó manipular tanto por unos líderes malos, Señor, y porque la persona que estaba a cargo, la persona que tenía el poder para dejarte libre o para mandarte a crucificar, Señor, decidió solamente actuar para complacer al gentío, aún en contra de su conciencia. Dios, sabiendo que yo muchas veces puedo ser como Pilato, o puedo quizás hasta ser como los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos, dejando que mi envidia me domine. O quizás puedo ser como el pueblo, Señor, dejándome lavar el cerebro por cosas estúpidas, Señor. Yo pienso en ti, en este segundo misterio. Pienso en ti, Señor, sangrando por mí. Pienso en tu preciosísima piel, Señor, siendo desgarrada por mis pecados. Haciendo reparación, Señor, por todas esas veces que yo he caído en el pecado por culpa de la carne. Señor, hoy, junto con mis hermanos y hermanas escuchando este episodio, acepto el hecho de que tú tomaste mi lugar como tú tomaste el lugar de Barrabás. El hecho de que debía haber sido yo, Señor, sufriendo en esa columna, atado a esa columna. Debía haber sido yo, Señor, en esa cruz. Y sin embargo tú, Jesucristo, por tanto amor, por tanta bondad, por tanta misericordia que tienes para conmigo, Señor, y para con cada uno de nosotros, en este día te digo, yo acepto que tú moriste por mí. Yo acepto que tú tomaste mi lugar. Yo acepto que a pesar de ser inocente y yo siendo culpable, Señor, tú sufriste para que yo fuera libre. Señor, te pido a que a través de esa preciosísima sangre derramada especialmente en esta columna, que te pido que tu sangre transforme mi corazón, Señor. Lave mi corazón. Me regrese a ti, Señor. Me regrese a tus sacramentos una y otra vez hasta el resto de mi vida, Señor, para que ni yo ni las personas que están escuchando este episodio mueran en pecado mortal, Señor, sino que más bien por los méritos de tu flagelación, Señor, atado a la columna, podamos recibir los sacramentos, podamos morir en estado de gracia y podamos vivir eternamente en el cielo contigo algún día, Señor. Te doy todo el honor y toda la gloria y mi agradecimiento, y bendito y alabado sea, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podcast escucha, que Dios te bendiga muchísimo. Déjame saber si te quedaste hasta el final, si hiciste esa oración conmigo, podcast escucha. Y pues ya, pues ¿qué te voy a decir? Pues
Bendiciones, bendiciones. Recuerda, tú eres Barrabás. Jesús tomó tu lugar. Podcast escucha. Y gracias a eso podemos ir a ese lugar que Él preparó para nosotros. Podcast escucha. Que Dios te bendiga muchísimo. Amén.